Creo que es un privilegio poder tenerlo en esta mañana a él aquí. Vamos a orar para que el Señor lo pueda usar y para que Él pueda seguir completando la obra en nosotros. Let's pray. Sí, Señor y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este día, Señor. Este que es tu día, Señor, en el que celebramos, en el que nos congregamos, en el que aprendemos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de todo nuestro ser, Señor. Que tú tomes control de la vida de Dylan, Señor, para que él pueda ser ese instrumento útil en tus manos, para seguir moldeándonos, para seguir instruyéndonos, para seguir animándonos en tu nombre, Señor. Bendícelo y guía este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Well, this is my first time to be in Denia, but I am already in love with the city. Dice que es mi primera vez en la ciudad de Denia, pero ya estoy enamorado de la ciudad. So thank you all for your hospitality and your kindness this morning. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad y vuestro cariño en esta mañana. And I am very sorry for my poor Spanish earlier. Y siento mucho por mi español, ¿no? Mi pobre español, aunque no es cierto, pero bueno. My group and me are here this week to serve the Lord in missions. Este grupo que estoy liderando y yo estamos aquí en esta semana para poder servir al Señor en misiones. So we're looking forward to getting to know many of you and talk to many of you. Así que estamos atentos para poder conoceros y poder pasar tiempo con vosotros durante esta semana. And if there is any way that we can serve you, please let us know. Y si hay alguna forma en la que podamos serviros, por favor, decírnosla. As Christians, we believe that missions is a very important part of our lives. Como cristianos pensamos que las misiones es una parte muy importante de nuestras vidas. But more importantly than that, it's not just something we do, it should be an extension of who we are. Y más que una cosa que hacemos, debe ser una cosa, una extensión de lo que somos. And even though that is the truth from the Bible, we don't always do what the Bible tells us to do. Y aunque eso es una verdad que se basa en las Escrituras, muchas veces nosotros no hacemos, practicamos, obedecemos lo que la palabra dice. So we must ask the question, why do we not follow the Bible? Y debemos en esta mañana hacernos la pregunta, ¿por qué no seguimos las enseñanzas de la palabra en este tema? And I believe that there are two answers for that. Y él cree que hay dos principales respuestas a esta pregunta en esta mañana. Number one, I believe we do not read the Bible enough, and that is why we don't understand it. Posible alguno de nosotros no lea suficientemente la palabra o no la entienda y por eso no lo pone por obras. But I also feel like one of the reasons we do not do missions well is because we don't understand it. Y muchas veces una de las razones, la razón principal por la que no hacemos misión bien, adecuadamente, es porque posiblemente no lo entendemos. And what I mean by that is we often think that it's somebody else's job to do missions. A veces pensamos que es el trabajo de otro, del que tengo al lado, el poder compartir el evangelio y hacer misiones. We see a job to do and we say, that's their job, not mine. Miramos el trabajo que se está haciendo y decimos, ese es su trabajo y no es mi trabajo. Or often we think that we must have all the answers. Y muchas veces pensamos que a la hora de hacer misión tenemos que tener todas las respuestas. So we use the excuse of not having enough knowledge to not doing what the Lord has called us to do. Entonces, como no tenemos suficiente conocimiento, lo usamos como excusa para no hacer lo que Dios nos manda hacer. But I want to say this today, that is not an excuse. Y me gustaría remarcar en esta mañana que eso no es una excusa. There is no excuse for us not going and telling others about Jesus. No tenemos ninguna excusa para decir a otros, hablar a otros del Señor. The Bible contains so many amazing things. La Biblia contiene muchísimas cosas impresionantes. But for me, I think the most amazing thing is how Jesus takes us from death to life. Y una de las cosas para Él que son más sublimes en la Biblia es que Dios nos da la oportunidad de hablar de Él. And if we believe that Jesus has called us from death to life, we must tell others. Y si creemos que Dios nos ha llevado de muerte a vida, debemos compartirlo. And if we need examples of this, we need only to look at the life of Paul.
Y si queremos ejemplos sobre esto, solo tenemos que echar un vistazo a la vida del apóstol Pablo. You see, we're going to be looking in 2 Corinthians chapter 12 today. Así que si que nos queréis seguir, vamos a ver el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. And while you turn there, let me just give you some background. ¿Y por qué vamos a usar este texto como base? Déjame decirte alguna información de contexto. Paul has been commissioned by God to go and tell others about Jesus. Pablo fue mandado por Dios para ir a otros lugares y hablar del Señor. If you recall, earlier in his life, Paul was a persecutor of Christians. Si conocemos un poquito de su vida anterior, sabremos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. He devoted his life to the law, and therefore he devoted his life to the persecution of God. Él había dedicado su vida a cumplir la ley y por tanto a perseguir a los cristianos. And yet he has this incredible encounter with Jesus on the road to Damascus. Hasta que tuvo ese encuentro increíble con el Señor en el camino a Damasco. You see, once Paul encountered Jesus, his life was changed forever. Y desde aquel momento en que Pablo se encontró con Jesús, su vida cambió por completo. And so if we too have encountered Jesus, our lives should be changed forever. Y si nosotros tenemos en cuenta a Cristo, nuestras vidas deben cambiar para siempre. So Paul has been going and sharing the gospel. Así que Pablo desde entonces empezó a ir por todo lugar y compartir el Evangelio. But yet in our scripture text today we find that Paul is discouraged. Pero en el texto que hoy vamos a leer, vamos a ver uno de esos momentos en los cuales Pablo estaba desanimado. And he needs to know how he can get this encouragement, or needs to know how to get his strength back. Estaba en el punto en el cual él necesitaba encontrar esa palabra de ánimo, esa razón por la cual continuar compartiendo el Señor. So I want us to see what happens in verses 7 through 10. Así que vamos a ver qué es lo que nos narra el texto del versículo 7 al versículo 10. Yes, please. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. This is a remarkable passage. Es un pasaje increíble. You see, Paul starts off by asking God to take something away. Empieza el pasaje diciendo Pablo a Dios, quítame esto. And I think that all of us can relate to this idea or this question. Y posiblemente muchos de nosotros hemos llegado en un momento de nuestra vida a esa pregunta. If we look at our lives and examine them, we will see that there are many things that we wish God would just take away. Si miramos nuestras vidas, posiblemente veremos que hay muchas cosas que queremos que Dios simplemente las quite, las saque de nuestras vidas. Maybe it's an illness in our family. Tal vez enfermedades en nuestra familia. Maybe it is a person who has hurt us. Tal vez aquellas personas que nos han herido en nuestra vida. It doesn't matter what it is, we all have something that we wish God would just remove. Da igual lo que sea, siempre tenemos algo que deseamos que Dios simplemente lo quite. I'll give you an example from my personal life. Déjame daros un ejemplo de mi vida personal. 4 years ago, my brother-in-law, Craig, killed himself. Hace 4 años mi cuñado se mató. And that was one of the hardest moments in my family's lives. Uno de los momentos más difíciles en la vida de mi familia. We frantically tried to put the pieces together. Francamente tratamos de encontrar paz los unos con los otros. We found ourselves asking God why. En muchos momentos nos encontramos en situaciones en las que simplemente le preguntábamos a Dios,
¿por qué? We were wondering why God would let this happen and why he didn't just take the pain away. Y le preguntábamos al Señor por qué simplemente eso había ocurrido, por qué Dios no le había simplemente sacado ese dolor de dentro de él. And yet what we have found is that God sustained us even through that deep pain. Y lo que nosotros descubrimos en ese tiempo, que a pesar de lo profundo, de lo duro, Él nos sostuvo. It's just like Paul says that his grace was sufficient for us. Tal como decía el apóstol Pablo, mi gracia es suficiente. So Paul asks God 3 times to remove whatever this was he had. Así que encontramos en el texto que por 3 veces, en 3 ocasiones, Pablo le pide a Dios, quítame esto que tengo. We don't know if it was physical, spiritual, or mental. No sabemos si era físico, no sabemos si era espiritual o si era simplemente mental. But what we do know is that Paul was so troubled that he was pleading with God to remove it. Lo que sí que sabemos es que Pablo estuvo luchando con esta cosa y por eso clamaba a Dios, quítamelo. And yet, 3 times God said no. Y en 3 ocasiones Dios simplemente le dijo, no. At first glance, it would seem that God was being cruel to Paul. Posiblemente algunos piensen que a primera vista eso parece cruel por parte de Dios a Pablo. Why would God not do something for his faithful servant? ¿Por qué Dios no hizo simplemente algo por este siervo fiel? And yet, God continues to say no, and we find the reason why later in the passage. Y seguimos leyendo y vemos que una y otra vez le dice no. Y encontramos el por qué cuando seguimos leyendo este pasaje. When God answers us, and he always answers us, it may not be the answer we want. Cuando Dios responde a nuestras preguntas, y Dios siempre responde a nuestras preguntas, posiblemente no sea la respuesta que nosotros esperamos. I don't know about you, but for me, I want God to answer me the way I want him to answer. Yo no sé tú, pero yo siempre quiero que Dios conteste mis preguntas en la manera en que yo quiero que me conteste. And then I get angry when God does not answer me the way I want the answer to be. Y cuando encuentro la respuesta y Él no responde en la manera que yo quiero que Él responda, entonces me enfado. Do we get how insane this is, how crazy this is? ¿Os dais cuenta hasta qué punto esto es loco, incluso pecaminoso por nuestra parte? This is the same God who spoke the world into existence. Es el mismo Dios que llevó a la vida, a la existencia, el mundo. This is the same God who breathed life into man. Es el mismo Dios que sopló aliento de vida al hombre. And yet we want him to bend to our will. Y nos encontramos en la situación en que queremos que ese Dios haga mi voluntad. The arrogance of myself never ceases to amaze me. Nuestra arrogancia no deja de sorprenderme. But we find why God says no. Pero si seguimos leyendo, encontramos el por qué Dios dijo no. It wasn't because God was being cruel, No era porque Dios era cruel, and it wasn't because God just wanted to see what would happen. era porque It wasn't just for fun. sí, no era porque Dios quería ver a ver qué pasa para como divertirse. God refuses to remove these things from Paul's life so that Paul would be dependent upon him. Dios se negó a quitar eso que Pablo le había dicho porque quería que Pablo llegara al punto de reconocer que era dependiente de Dios. I don't know about you, but for me it's easy to let pride continue to rise in my life. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso es muy fácil ver cómo el orgullo va creciendo y creciendo en mi vida. And as great of a missionary as Paul was, he probably too dealt with this issue. Y a pesar de que Pablo fue un siervo increíble, seguramente él también tuvo que luchar y lidiar con el orgullo. So it is quite likely that Paul might have looked at himself and thought about how great he was doing for the Lord. Posiblemente Pablo llegaría al momento en que diría, oye, pues lo estoy haciendo bien con el Señor, ¿no? Para el Señor. But God has a unique way of humbling us. Pero Dios tiene una única manera And de humillarnos. it's not fun and it's not pleasant. Y no es gracioso y muchas veces no es ni siquiera agradable, But it does work for our good. pero funciona.
What God does is He tells us not to rely on ourselves. Lo que hace Dios es no que descansemos en nuestra propia prudencia, en nosotros mismos. And the reason why is because we cannot do anything for ourselves that is good. Porque nosotros, si nos damos cuenta, verdaderamente no podemos hacer nada que valga la pena por nosotros solos. Even Jesus says that apart from Him, we can do nothing. Jesús en la Escritura dice, aparte de mí no podéis hacer nada. And yet we continue to try and try and try. Pero nosotros seguimos intentándolo e intentándolo. So instead of removing these things from Paul's life, Entonces, en lugar de quitar esto que Pablo tenía en su vida, Jesus gives him a better answer. Jesús le dio una mejor respuesta. He says, "My grace is sufficient for you." Él le dijo, mi gracia es suficiente para ti. What he's saying is, no matter what you're going through, Paul, Lo que estaba queriendo decirle al apóstol Pablo es que da igual lo que estés pasando, no matter how difficult it is, da igual lo difícil que sea, no matter whether you are in turmoil or sadness, ya sea que estás en tristeza o en depresión, I'm here estoy aquí and I will hold you y te sostendré because I love you. porque te amo. This is the most phenomenal truth in the Bible. Es una de las respuestas más fenomenales de la Biblia. We are told not just to love Jesus, No solo hemos sido llamados a amar a Dios, but we are told to lean on Jesus. estamos llamados a descansar en el Señor. And when we lean on Him, He will hold us up. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, Él simplemente nos lleva. Especially when we cannot hold ourselves up. Especialmente cuando nosotros no podemos levantarnos, Él nos levanta. And I want to tell you that the grace that Jesus gave Paul is the same grace He extends to us. Y déjame decirte algo, la gracia que el Señor le ofreció a Pablo es la misma gracia que Él te ofrece a ti en esta mañana. Today, no matter what you go through or what you have going on in your life, Da igual lo que hoy estés tú pasando, Jesus' grace is sufficient and it is good for you. la gracia de Dios es suficiente para lo que estás lidiando hoy. Just like Paul, many of us long to be free from our burdens. Tal como Pablo, muchos de nosotros necesitamos o queremos, deseamos estar libres de nuestros sufrimientos, de nuestras cargas. But what we find over and over again throughout the Bible Pero lo que encontramos una y otra vez a lo largo de la palabra, is that Jesus does not free us from our burdens, que en muchas ocasiones el Señor no quita nuestras cargas, but He invites us to lean on Him so that He can hold us up with those burdens. sino que nos invita a poner nuestras cargas sobre Él, para que Él pueda sobrellevar nuestras cargas con If we could nosotros. relieve the burdens ourselves, we would have no need for God. Porque si nosotros pudiéramos simplemente deshacernos de las cargas, no necesitaríamos a Dios. I don't know about you, but for me, when life is going very well, it's easy to not depend on God. Yo no sé tú, pero a mí cuando la vida me va bien, no me es fácil descansar en el Señor. But when life is tough, when life is difficult, I find myself clinging to Jesus. Pero cuando las cosas cambian, cuando las cosas se ponen más duras, más difíciles, me encuentro clamando a ese Señor. See, Paul was desperate. Pablo estaba simplemente desesperado. And what he found in his desperation was a Savior who loved him. Y en medio de esa desesperación lo que encontró es un Salvador que le ama. He found a Savior who extended grace that was sufficient for every problem. Encontró un Salvador que extendió su gracia, lo cual fue lo suficiente para sobrellevar su carga. What Paul found is what we must find. Lo que Pablo encontró es lo que nosotros debemos encontrar. It is not about how strong we are No se trata de cuán fuerte tú eres or how strong we think we are. o cuán fuerte pensamos que somos. It's about us being weak so that He can be strong. Se trata de reconocer nuestras debilidades de tal manera que en Él podamos ser fortalecidos. I love the way that the Gospel of John, or I love the way that John says this.
Me encanta cómo, de qué otra manera Juan dice esto mismo. He says that he must increase and we must decrease. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. That means that in our lives we make much of God. De tal manera que en nuestras vidas podamos tener más de Dios. That we spend our lives lifting him up. De tal manera que podamos levantarlo, exaltarlo a Él en nuestras vidas. That we exalt him. Exaltamos, de tal manera que lo exaltemos a Él. And that we take the place of humility. Y nosotros ocupemos nuestro lugar, que es el de la humildad. And it is in humility that God works in our lives. Y es en humildad que nosotros podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Because it is in our brokenness and humility that we find our need for God. Porque es cuando nosotros estamos humillados, cuando nosotros estamos destrozados, que podemos reconocer nuestra profunda necesidad de Dios. And this is where we have to be to do missions for the Lord. Y ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar para poder hacer y cumplir la misión. As long as we have pride, Mientras que nosotros tengamos orgullo en nuestra vida, we will continue to do things our way. seguiremos haciendo las cosas a nuestra manera. We will continue to do what we want to do. Seguiremos haciendo lo que nosotros queremos hacer. And missions will never be a part of our lives. Y las misiones nunca serán una parte importante en nuestras vidas. But when we trust in Jesus Pero cuando, por cambio, confiamos en el Señor, en Jesús, and we want to see his glory y buscamos de ver su gloria en nosotros in all the world, y en todo el mundo, what we find is a love and desire to make him known. lo que encontramos es amor y deseo de darle a conocer. There are hurting people everywhere. Hay gente herida en todo lugar. You don't have to look far. No tienes que buscar muy lejos. You don't even have to walk out your door. Muchas veces no tienes ni siquiera que salir a tu puerta. Just turn on the television or the radio, Tan solo enciende la televisión o la radio and we see hurt all around us in a broken world. y vas a ver heridas y gente necesitada en medio de un mundo roto. What we don't often realize is that these people are desperate. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que esta gente está desesperada. And yet they don't even know what they're desperate for. Y posiblemente muchísimos de ellos ni siquiera sepan por qué ni que están desesperados. But we know what they're desperate for. Pero nosotros sabemos de qué están desesperados. Their body, their mind, their spirit is longing for a Savior. Su vida, su mente, todo su ser está deseoso de encontrar ese Salvador. And yet we close our mouths and don't tell them about this Savior. Y nosotros cerramos nuestras bocas y no les hablamos dónde pueden encontrar a ese Salvador. It doesn't make any sense. Y no tiene sentido. It would be as if we had a cure for a disease and did not offer it to anyone who was dying. Es como si tuviéramos la cura para una enfermedad tremenda y nosotros no quisiéramos compartirla. If Jesus has transformed you the way he transformed Paul, Si Dios te ha transformado a ti en la manera en que Dios transformó al apóstol Pablo, then we have no excuse to not share that good news with others. no tenemos ninguna excusa por la cual compartir esa buena noticia con otros. But I think that sometimes, even when we are desperate to tell people about Jesus, Pero muchas veces, a pesar de que nosotros deseamos y estamos deseosos de compartir de Cristo a otros, we still do not do it because we are scared. seguimos sin hacerlo porque tenemos miedo. We're scared of what someone might say. Tenemos miedo de qué dirán. We're scared of what someone might think. Tenemos miedo de qué pensarán. We're scared of it being awkward. Estamos miedosos de parecer raros. And we let that control us. Y dejamos que ese miedo controle nuestras vidas. What we are literally doing is we are letting fear be our God. Y lo que estamos haciendo es dejar que el miedo termine siendo nuestro Dios. But I have good news for you. Así que en esta mañana tengo buenas noticias para ti. You don't have to be afraid. No tienes por qué tener miedo.
And you don't have to have all the answers Y no tienes por qué tener todas las respuestas. because Jesus is powerful enough. Porque Dios tiene poder suficiente. And our job is simply to tell others about Jesus Y nuestro lugar es simplemente compartir de and let Él a otros. the Holy Spirit do the rest. Y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. The grace of Jesus is sufficient for you. La gracia de Dios es suficiente para ti. It's sufficient for me. Es suficiente para mí. And it is sufficient for all. Y es suficiente para todo el mundo. And if we really believe that, Y si realmente creemos profundamente esto, then we will stop trusting and relying on ourselves. dejaremos de descansar y confiar en nosotros mismos. And we will start relying on the only one we can truly rely on. Y empezaremos a descansar en aquel que tan solo debemos descansar. Sometimes we believe that, yes, God's grace was sufficient for Paul, A veces pensamos, sí, claro, la gracia de Dios fue suficiente para Pablo. but surely it's not sufficient for me. I'm going through something much worse. Pero posiblemente no es suficiente para mí, porque lo que yo estoy lidiando es peor que incluso lo que él estaba lidiando. But I want to draw your attention to a quote from the great preacher Charles Spurgeon. Pero me gustaría que pudierais prestar atención a una cita del gran predicador Charles Spurgeon. Es fácil creer en la gracia para cuestiones del pasado o del futuro, pero descansar en ella ante las necesidades inmediatas es verdadera fe. Creyente, es hoy que la gracia es suficiente, incluso en este mismo momento es suficiente. I'm so glad that Jesus didn't just tell Paul that his grace was only for him. Estoy muy agradecido, muy contento de que la palabra no pone que la gracia era suficiente solo y exclusivamente para el apóstol Pablo. I'm so glad that Jesus did not put limits on his grace. Estoy muy contento de que Dios no puso límites para su gracia. He did not say, my grace is sufficient for some. Él no dijo, mi gracia es suficiente para algunos. When he says his grace is sufficient for you, he's talking to all of us. Cuando Él dijo, la gracia es suficiente para ti, estaba hablando para cada uno de nosotros. We must believe the truth that it is God that sustains us. Debemos creer en la verdad de que Dios es quien debe sostener nuestras vidas. We cannot make an impact for Jesus on our own. Nosotros no podemos dar un impacto de Jesús por nosotros mismos. It is only when Jesus is the King of our lives that we are able to make a difference. Es solo y exclusivamente cuando el Señor es el Rey de nuestras vidas que podemos dar ese testimonio de Él. And this is not something that we must only preach to others, Y esto no es tan solo algo que debemos predicar a otros, but we must preach this to ourselves each day. es algo que debemos decirnos diariamente. Even through Paul's problems, Incluso a través de los problemas de Pablo, God made Paul completely dependent upon Jesus. Dios hizo de Pablo una persona completamente dependiente de Dios. Paul was in a way forced to rely on Jesus. En alguna manera, Pablo fue forzado a depender y descansar en el Señor. Because God knew that if Paul relied on himself, he would never do what God had called him to do. Porque posiblemente si Dios hubiera creído que valía con descansar en sí mismo y en sus habilidades, Él no hubiera hecho lo que Él debía hacer. And so I think many of us need to get to that same place. Y pienso que cada uno de nosotros necesitamos llegar a ese mismo punto Where we say, God, do whatever you want to in my life. y decirle a Dios, Dios, haz lo que quieras en mi vida. Do what you want. Make your will my will. Haz lo que tú quieras, haz tu voluntad en mi vida. And until we do that, Y hasta que hagamos eso, we'll continue to fail and wonder why we are failing. estaremos fallando y no sabremos por qué. This is the sign of Christian maturity. Esto es una señal, una muestra de madurez cristiana.
when we rely on God and not on ourselves. Cuando descansamos en Él y no en nosotros mismos. Many times we think that we can be a good Christian independently of God. Algunas veces pensamos que podemos ser buenos cristianos independientemente de Dios. But what this does is it causes more pride and rebellion to come forth in our lives. Pero lo que realmente estamos logrando es que más orgullo y más rebeldía venga sobre nosotros. We become arrogant, Nos convertimos en arrogantes. and in our arrogance we make many mistakes. Y en nuestra arrogancia hacemos demasiados errores. The biggest mistake is that we trust in ourselves more than our Savior. Y por encima de todos los errores, el mayor es que confiamos en nosotros, por encima de confiar en el Señor. When we focus on ourselves and not on God, Cuando ponemos toda nuestra atención en nosotros y no en Dios, what we are literally doing is saying, I'm God, you're not. lo que realmente estamos diciendo literalmente es que yo soy Dios y tú no. But I have some news that is both happy and bad for you. Y tengo noticias que pueden ser alegres y tristes al mismo tiempo para ti. There is a God and you're not him. There is a God and you're not him. Hay un Dios y ese no eres tú. God is wonderful. Dios es maravilloso. God is love. Dios es amor. He is our salvation. Él es nuestro Salvador. And you and me make terrible gods. Y tú y yo nos convertimos en dioses terribles. I love the way the great C.S. Lewis put it in this quote. Me encanta cómo el escritor C.S. Lewis lo pone en una cita. Dice, mientras eres orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está mirando con desprecio las cosas y las personas. Y por supuesto, mientras esté mirando hacia abajo, no podrá ver algo que está por encima de él. You see, many of us as Christians have bought into a lie. Muchos de nosotros como cristianos hemos sido llevados a una mentira. That we have to have all the answers. Que nosotros tenemos que tener todas las respuestas. That we have to know everything. Que tenemos que saberlo todo. We have to figure it all out. Tenemos que descubrirlo todo. And until we have done this, we cannot make an impact for the kingdom. Y hasta que no lleguemos a ese punto no podemos hacer realmente un gran impacto en el reino de Dios. That is a huge lie. Pero eso es una tremenda mentira. The truth is, you don't have to know everything. La verdad es que tú no tienes que saberlo todo. You don't have to be the best. Tú no tienes que ser el mejor. You don't have to be first. Tú no tienes que ser el primero, But instead, we put Jesus first. sino que tienes que poner a Dios en primer lugar. We trust in Him. Tienes que confiar en Él. We rely on the Holy Spirit. Tienes que descansar en el Espíritu Santo. And God begins to do amazing Y things. Dios empezará a hacer cosas maravillosas. Many people see God as a parent Mucha gente ve a Dios como un padre, como un pariente. who is always looking down and kind of judging us. Pero un padre que nos está siempre mirando a nosotros y juzgando. And when we mess up, there is no grace. Y cuando simplemente lo echamos a perder, no hay gracia. We beat ourselves up. Simplemente nos dañamos, nos amargamos, Yeah, we hurt ourselves. nos herimos. We think that because we've messed up that there's nothing we can do. Y pensamos que como lo hemos echado a perder, no hay nada que podamos hacer. We say that that sin was so great that surely God cannot love me. Decimos, ese pecado seguramente será lo suficientemente grande que Dios no me pueda perdonar. So we must preach to ourselves this same passage every day. Por lo que tenemos que predicarnos una y otra vez este pasaje. That it's not about you. No se trata de ti. And it never has been and it never will be. Nunca lo fue y nunca lo será. It's all about Jesus. Todo se trata de Jesús. And when we believe this and trust in Him, Y cuando nosotros creemos esto y descansamos en Él, it is only then that we can make an impact for His kingdom. es solo entonces cuando podemos dar ese impacto y ese testimonio de Cristo. Missions are not merely an extension of who we are. Misiones no es tan solo una extensión de lo que nosotros somos, But it is what we are called to do as Christians. sino que además es aquello a lo cual hemos sido llamados como cristianos. Missions should touch every part of our lives.
Las misiones deben tocar cada una de las partes de nuestra vida. It should be part of who we are. Deben ser parte esencial de lo que nosotros somos. We should find our identity in Jesus, not in ourselves. Tenemos que encontrar nuestra identidad en Cristo y no en nosotros mismos. And what we find is that when we have this mentality, Y lo que nos damos cuenta es que cuando nosotros tenemos esta mentalidad, that Jesus is so much greater than we could ever imagine. cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es más grande de lo que nosotros hubiéramos imaginado nunca, We see the evidence by other things that Paul says. entonces empezamos a ver las evidencias de otras de las cosas que Pablo dice. It would have been easy for Paul to have been angry at God. Hubiera sido muy fácil simplemente por parte de Pablo enfadarse con Dios. God had told him no 3 times. Dios le había dicho no 3 veces. But instead, Paul does something quite amazing. Pero en lugar de eso, Pablo hizo algo incluso sublime. Paul says, I don't care what life throws at me. No me preocupa lo que la vida traiga sobre mi vida, Whether it's sickness or poverty, ya sea enfermedad o pobreza, whether it is insults or persecutions, ya sean insultos o persecuciones, even death itself. incluso muerte. I take pleasure because I am making Jesus famous. Más bien me gozaré porque Dios se va a hacer grande en mi debilidad. He says, when I am weak, he is strong. Porque dice que cuando Él es débil, entonces Dios es grande. What Jesus was reminding Paul is the same thing that he was reminding us. Jesús estaba recordándole a Pablo lo mismo que quiere recordarnos a nosotros. That we cannot, but he can do all things. Tal vez nosotros no podamos, pero Él puede hacerlo todo. It seems counterintuitive, or it seems so opposite to think in this way. Y parece loco, parece opuesto pensar de esta manera. We always think of ourselves as having to be the best or being the strongest. Como hemos dicho, muchas veces andamos por la vida teniendo que ser el mejor, el más fuerte. We see weakness as a bad thing. Vemos la debilidad como algo malo. But when we are weak and trust in Jesus, Pero cuando somos débiles y confiamos en el Señor, it makes Jesus look wonderful. entonces se ve a Dios maravilloso. And that is the call for all Christians. Y ese es el llamado a todos los cristianos. That we would make Jesus look amazing in our lives. Que a través de nuestras vidas podamos mostrar la gloria y la maravillosa que es Dios. God loves you. Dios te ama. The same God who spoke the world into existence El mismo Dios que creó el mundo cares enough for us that Sí. he would send his son Jesus. te ama lo suficiente, se preocupa lo suficiente por ti, que mandó a su Hijo a morir por ti. Jesus was not punishing Paul. Jesús no estaba castigando a Pablo, He was blessing Paul. estaba bendiciendo a Pablo. In Paul's weakness, he received a blessing. Porque en medio de su debilidad, él recibió la bendición de Dios. If we continue to trust in ourselves Porque si continuamos confiando en nosotros mismos and we find no desire for obedience in the y, Lord, y no tenemos ningún deseo por obedecer a Dios, then we will continue to find ourselves not caring about the gospel. nos vamos a seguir encontrando que no nos preocupamos por compartir el Evangelio. We will not see the need for a Savior. No vamos a ver la necesidad que tenemos o que tienen otros de un Salvador. But instead, we will only see ourselves. Y tan solo vamos a vernos a nosotros mismos. There's a key word that I want us to understand here. Y aquí hay una palabra clave que quiero que entendamos, The word surrender. que es someternos. See, Paul surrenders, and he surrenders everything. Pablo se sometió y sometió todo lo que tenía. And when we surrender to the gospel, something truly amazing happens. Y cuando nos sometemos al Evangelio, algo increíble pasa. We find ourselves wanting Jesus more. Nos damos cuenta que cada vez deseamos, queremos más de Dios. And this moves us from just knowing that missions are important Y esto nos mueve no solo a saber que las misiones es algo importante, into actually doing missions. sino nos transforma en misioneros.
When our reliance is completely on Jesus, Cuando nuestro descanso está totalmente en Jesucristo, we will not be able to stop telling people about Jesus. no vamos a poder parar de hablar de las cosas maravillosas que Dios está haciendo. It's funny that we often think of ourselves as better than we are. Es curioso que muchas veces pensamos de nosotros mucho más de lo que realmente somos. My hope for us today is that we would make Jesus Lord and Savior of our lives. Mi deseo en esta mañana es que realmente el Señor pueda ser el Salvador y el Señor de nuestras vidas. It is only then that we will make an impact for Jesus. Porque es cuando Él toma todo el control que entonces nuestro testimonio da un impacto en nuestra sociedad. I want to share another quote with you from John MacArthur. Déjame compartir otra cita de John MacArthur. Un momento. Sea, Dan. Okay. He says, "The weaker the human instrument, En la medida que el hombre como instrumento es más débil, the more clearly God's grace shines through." la gracia de Dios se va a ver más claramente a través de él. What he means is the weaker we are in ourselves, Y lo que trata de decir es que cuanto más débil somos, más débil estamos, the more God's light will shine through to others. más de Dios van a poder ver a través de nosotros, más la luz va a poder transmitirse a través de nuestras vidas. If we're going to live lives of strength in Jesus, Pero cuando vamos a vivir vidas fortalecidas en Jesucristo, the call is simple. el llamado es simple: Surrender. sometámonos. Stop trying to do it on your own Para de hacer las cosas por ti solo and trust in Jesus. y confía en el Señor. Paul reminds us of this in Philippians chapter 4 verse 13. En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mm-hmm. 4:13, perdón. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That verse does not mean that you can just do whatever you want, Y este versículo no está diciendo que puedes hacer lo que te dé la gana, or that you can just say the name of Jesus and have everything you desire. o que tan solo puedes decir en el nombre de Jesús y vas a tener todo lo que tú desees. But what it is a reminder to us Lo que está diciendo, lo que está recordándonos, is that when we are weak, he is strong and he can do all things. que cuando nosotros estamos débiles y Él está fuerte en nosotros, entonces podemos hacer todo en Él. And therefore, when we trust and rely on him, Por lo tanto, cuando nosotros confiamos y descansamos en Él, he will do amazing things in or through our lives for his purpose. Él va a empezar a hacer cosas maravillosas a través de nuestras vidas para su propósito, para su voluntad. I have one more quote that I want to draw your attention to, Me gustaría compartir una cita más and it's from Pastor John Piper. del pastor John Piper. It says, God is most glorified in us Dios es glorificado mayormente when we are most satisfied in him. cuando más satisfechos estamos en Él. God receives the most glory in our lives when we trust and rely on him. Dios recibe más gloria por parte de nosotros cuando nosotros descansamos por completo en Él. And giving God glory is the only reason we were created. Y darle la gloria a Dios es la única razón para la cual hemos sido creados. So if that's the purpose for our being here, Es el propósito para nosotros, para nuestras vidas. then my hope and my prayer for us today Y por lo tanto, mi deseo y mi oración en esta noche, en esta mañana, is that we would not just say we rely on Jesus, que no digamos tan solo que vamos a descansar en el Señor, but that we would surrender and truly rely on him. sino que realmente nos sometamos a Él. I want to close with a story. Me gustaría terminar con una breve historia. A story about a man who changed my life. La historia de un hombre que cambió mi vida. Pastor Jorge shared a little bit about this earlier.
El pastor Jorge ha mencionado esto anteriormente. One of my best friends and mentor, Uno de mis mejores amigos y mi mentor, a man who spent countless hours invested in me, un hombre que ha dedicado incontables horas en mi vida, who loved me like a son, que me amaba como un hijo and who loved Jesus more than anything, y que amaba a Dios sobre todas las cosas. went to be home with the Lord yesterday. Ayer fue con el Señor. He was my pastor for 20 years, Él fue mi pastor por 20 años and I know that he is standing face to face with Jesus. y yo sé que ahora está cara a cara con el Señor. And Jesus is saying, "Well done, good and faithful servant." Y que el Señor le está diciendo, bien hecho, buen siervo y fiel. If we could only see the number of people he had an impact on, Y si tan solo pudiéramos ver la cantidad de gente sobre la cual este hombre ha tenido un impacto, we would be absolutely amazed. estaríamos asombrados. You see, he was a man who did not just say the words of Paul or the words of Jesus. Y no era un hombre que tan solo pronunciaba, compartía las palabras de las Escrituras, But he lived them. sino que las vivía. His life was a mission. Su vida era una vida en misión. It was not just something he did, it was a part of him. Y no era tan solo algo que él hacía, sino que era parte esencial de lo que él era. It's because of that many people came to know Jesus. Y gracias a eso, muchas personas llegaron a conocer al Señor a través de él. My hope, my prayer is that each of us would take up that same belief. Mi deseo, mi oración es que cada uno de nosotros nos convirtamos en un misionero como él. My friend has received his reward in glory, Mi amigo ha recibido el premio and for that I am grateful. y estoy agradecido por ello. My hope is that we would focus on Jesus and that reward today. Y me gustaría que por un momento podamos prestar nuestra atención en el Señor, en Jesucristo y en la recompensa que Él tiene para nosotros allá en el cielo. I want to close with one more passage of scripture that to me has been very powerful, Déjame terminar con un pasaje más de la palabra. and especially with the news I received yesterday. Y especialmente con las noticias que yo recibí ayer. And it's 2 Corinthians chapter 4, verses 16 through 18. En la misma carta de 2 de Corintios, pero en el capítulo 4, versículo, 16 through 18. en el versículo 16 al 18, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. God, we love you. We love you because you love us. You love us in spite of ourselves. You love us because of who you are. Thank you for Jesus. Thank you for the cross. My prayer today, Father, is that each of us would truly believe and understand what it is your word says. That we would be changed, that we would surrender, that we would make much of you and less of us. Help us not to just talk about missions. Help us to be the mission. We love you, Jesus. We pray this in your name. Amen.